Muy buenos días, tengan todos ustedes amigos que nos acompañan. En este su programa Haciendo Historia en tu Comunidad, que se transmite cada viernes a las 8 de la mañana y se repite a las 9 horas de la mañana todos los sábados. Nos encontramos transmitiendo en este su canal de televisión, Mega Canal, desde la ciudad de Los Mochis, donde las palmeras alcanzan el cielo y se mecen borrachas de sol. También la puerta de entrada al Cañón del Cobre, la Sierra de Chihuahua y la ciudad más progresista del noroeste de la República Mexicana. Es uno de los graneros de México y solo quedan los últimos vestigios materiales de los colonos que se ha ido borrando con el tiempo. Pero permanece esta dinámica ciudad de Los Mochis que perpetúa al hombre de aquellas tierras donde los norteamericanos sembraron las semillas de este magnífico fruto que hoy estamos presenciando. Esta es nuestra ciudad de Los Mochis. Un saludo a todos mis amigos de los municipios de Ahome, El Fuerte, Choix, Guasave, Sinaloa, Salvador Alvarado y Mocorito que nos ven por este medio. Hoy continuamos con el tema 11ª parte de la crónica de San Sebastián, hoy heroica ciudad de Concordia. Y continuamos trabajando y nos llegó más público del pueblo señorial, ni al servicio de café. No llegaba, no había. Continuaba ahí nuestro amigo cronista de Charay, profesor J. Benito Guerra Prado, con el tema Historia de lo que es un cronista. Y nos comenta que cronista es el escritor que recopila y redacta hechos históricos o de la actualidad, en el género literario que recibe el nombre de crónica. En algunos casos ocupaba un cargo oficial cuyo cometido era desempeñar tales funciones hasta la época de la Ilustración. Era un equivalente de historiador. Posteriormente, el uso del término se refirió a los periodistas que redactaban crónicas como un género periodístico. Antes de la aparición del periodismo moderno y la sistematización de la crónica como un género periodístico, se tenía por cronista al escritor que narraba los hechos que consideraban dignos de recuerdo, de pasar a la historia, registrándose en forma sistemática en el tiempo, por ejemplo, año a año. Al término era casi equivalente a historiador, a diferencias de los escritores anónimos o conocidos de cantos épicos. Los historiadores y cronistas se distinguían por su voluntad de veracidad, al menos por pretenderla, aunque fuera evidente su parcialidad, en sus relatos que a menudo se remontaban desde los acontecimientos contemporáneos hasta la antigüedad de forma más o menos verosímiles. En una forma muy verosímiles nos las manejaban. Tras la acta diurna y los anales de la historiografía romana de épocas clásicas, la historiografía paleocristiana, griega y latina como la Acta Martin del Kronspach y otras crónicas de las que destacan los firmados por Eusebio de Cesareo o Jerónimo de Estridón o Idacio, concibe la crónica como una clara función: situar la historia humana en el contexto de la progresión lineal desde la creación hasta la segunda venida de Cristo, tal y como se describe o profetiza respectivamente los textos bíblicos. Los clérigos de los Trempemoncan o los monjes cronistas y episcopales, obispos cronistas de los reinos germánicos altomedievales de Europa Occidental se dedicaron a la redacción cronística. Después de la llegada a América por parte de los europeos, se conocieron los relatos de los llamados cronistas de Indias que informaban sobre la geografía y el modo de vida de los indígenas latinoamericanos. Después las relaciones del mismo Cristóbal Colón y su hijo Hernando, la famosa Carta de Américo Vespucio y muchos otros descubridores y conquistadores como Hernán Cortés. El carácter justificativo de esta producción es claro: la aportación en sentido contrario de Bartolomé de las Casas, brevísima relación de la destrucción de las Indias, fue tan trascendental que dio origen a la Junta de Valladolid, en que le dio réplica Juan Gines de Sepúlveda, e incluso a la llamada leyenda negra del divulgarse por toda Europa como propaganda antiespañola. La visión de los indígenas que vieron sus documentos y culturas materiales saqueadas y destruidas fue posible por algunos casos excepcionales como el del Inca Felipe Guamán Poma de Ayala. Oficialmente el cargo de cronista mayor de Indias se inició con la documentación reunida por Pedro Mártir de Anglería, que se pasó en 1526 a Fray Antonio de Guevara, cronista de Castilla, y con Juan López de Velasco, que hace lo propio con los papeles del cosmógrafo mayor Alfonso de Santa Cruz, a los que suma el cargo de cronista. Antonio de Herrera es nombrado cronista mayor de Indias en 1596
y publicó entre 1601 y 1615 la historia general de los hechos de los castellanos en las islas y la tierra firme del mar Océano, conocido como Décadas. Antonio de León Pinelo, nacido en Lima, que había recopilado las leyes de Indias. Antonio de Solís y Pedro Fernández de Pulgar cubrieron el cargo durante el siglo XVII. Ya en el siglo XVIII la institución concluye con la creación de la Real Academia de la Historia y el Archivo General de Indias, destacando la figura de Juan Bautista Muñoz, Historia del Nuevo Mundo, que no lo completó. Muchos cronistas de Indias se centraron en zonas geográficas específicas, haciendo crónicas regionales de reinos en América. Algunos cronistas destacados de la América española fueron Bernal Díaz del Castillo, Fernando de Alba, Ixiochitl Inca Cariciloso de la Vega, Pedro Ciencio de León, Hernán Cortés, López de Gomara, Gonzalo Fernández de Oviedo, Diego Durán, Francisco Jiménez, Fray Toribio de Buenaventura, Fray Bernardino de Sahagún, Fray Francisco Velázquez, entre otros. Historias como ciencias y con un objetivo que a la vez narraban y explicaban el pasado, el cronista pasó a ser el simple relator de hechos desnudos, recopilador de fuentes o escritor costumbrista, donde todo y cuanto se utiliza en su función de cronista local. Para el Madrid del romanticismo, Ramón de Masonero Romano. Ya a finales del siglo XIX, con el desarrollo del periodismo popular, el de cronista se convirtió en un oficio con pauta cada vez más claras y específicas. En los diarios modernos es el que va en busca de las noticias y las redacta sin aditamiento, como pudieran ser la opinión, análisis, párrafos valorativos que deben estar ausentes de las crónicas. Los diarios estadounidenses socialmente fijaron normas para su redacción. La conclusión y precisión del relato fueron desde entonces requerimientos básicos para la tarea del cronista. De acuerdo con los manuales de redacción de los primeros y grandes diarios americanos y europeos, el cronista debe de exponer en el primer párrafo qué ocurrió, cuándo ocurrió, dónde ocurrió y cómo ocurrió, y si es posible hacerlo de forma inmediata y sin incluir reflexiones u opiniones por qué ocurrió. El resto de la crónica será una ampliación del breve relato inicial en orden decreciente de importancia. Los cronistas aportan el material básico de los periódicos, pero no son por eso los periodistas menos calificados. El trabajo del cronista es altamente valorado por la capacidad de captación de los más importantes o novedosos en un suceso de los detallados que resultan significativos o emocionalmente impactantes para el interés humano. En ese momento me salí de la sala de cabildos y me di cuenta de que ya estaban poniendo el servicio del café, el pan y el agua. Eran las 11 de la mañana. Diría que ya se aproximaba la asamblea de todo el cabildo. Con los cronistas continuamos con nuestro trabajo y le tocó en el 13º a nuestro amigo profesor Ángel Sergio Villalba Tondo, cronista adjunto de Choice, con el tema Chayito, la novia de Aguacaliente Grande. Me mandaron llamar y salí y desgraciadamente no escribí nada. Pido una disculpa por no verlo escrito. Y continuamos con el 14º, que fue nuestro compañero que desea ser cronista y formar parte de la crónica estatal, de nombre Marisol Lizárraga, con el tema La fundación de San Antonio de la Noria, en el poblado que se formó un frente común para mejorar la imagen del lugar y así atraer más turismo nacional y extranjero. Como todo pueblo rural en la Noria, sus pobladores viven de manera sencilla y muy tranquila, muchos de ellos llevando a cabo sus oficios, que son ancestrales, como la elaboración fustes, los cuales son exportados a Zacatecas y Jalisco, donde los utilizan en la charrería de trabajo y de lujo. También se elaboran cintos, guaraches de baqueta, artesanías, todo elaborado en antigua maquinaria, la cual mantienen en muy buen estado en las casonas que hacen los dueños de talleres y tiendas donde se venden sus productos. Los que son muy codiciados por los turistas que visitan este bello lugar, la Noria. Recorrer el pueblo, sus antiguas casonas de arquitectura colonial, que son muy hermosas, su bien cuidada iglesia dedicada a San Antonio de Padua, y disfrutar de la gastronomía ancestral es toda una agradable y muy rica experiencia. Lo impredecible, recorrer el pueblo y descubrir cada uno de los oficios de sus pobladores,
en las antiguas fábricas. Lo destacado, sus productos de exportación como los fustes, que son exportados a Jalisco y a Zacatecas, su gastronomía ancestral, su pan hecho en horno de leña. La Noria tuvo su época como principal productor de mezcal. La Noria se encuentra a escasos 35 kilómetros de Mazatlán. Después de esta narración, continuamos con el 15º compañero y es nuestro amigo Mario Alvarado Montenegros, cronista adjunto de Culiacán, con el tema Sinaloa y los que salieron huyendo de esta región por la llegada de los conquistadores. La figura central de la conquista de lo que hoy es Nayarit, Jalisco y Sinaloa fue Nuño Beltrán de Guzmán, quien entre los años de 1530 y 1532 emprendió por estas tierras su campaña con la finalidad de ganar este territorio para la corona española y en su propio beneficio. Estando en el actual estado de Jalisco y ante la cercanía de su destino, el señorío de Jalisco dispuso la organización de 2 grupos o rutas. Para llegar a una ruta estuvo a cargo de Cristóbal de Oñate, quien siguió el cauce del río Santiago, se internó en la Sierra Madre Occidental, llegando hasta los actuales municipios de Ruiz y Rosamorada, en Ixtán, Ruiz y Teponchatla, Rosamorada. Enfrentaron a los indígenas derrotándolos con facilidad por la superioridad de sus armas y de sus estrategias militares, además de contar con el apoyo de numerosos aliados indígenas. La conquista se continuó por la región costera sin encontrar gran resistencia. Tomaron los pueblos de Mecatán, Jacalcotán y llegaron a la ensenada de Matachén, todos estos lugares en el actual municipio de San Blas. Estando en esta región, 2 soldados españoles vieron a la distancia las Islas Marías que habían sido descubiertas en el viaje de Francisco Cortés y de San Buenaventura, pero a las que no se le había dado la importancia necesaria. Ese viaje de conquista se extendió hasta el río Santiago y de allí regresó Nuño con sus tropas para instalarse en Tepic por unos días y preparar la expedición más allá del río e internarse en los señoríos de Centispac y Aztatlán. Parece ser que Tepic resultó un lugar atractivo para Nuño, ya que desde su llegada lo describió como un lugar de muchas fuentes y muy apacible, por donde pasaba un río, lugar de muchas sementeras y algodonales, de todo comida y frutales. Después de 3 semanas de descanso y de organización, reemprendieron el viaje a la conquista. Al pasar el río Santiago, Nuño tomó posesión de esas tierras a nombre de la reina de España, doña Juana, llamado a esta región Conquista del Espíritu Santo de la Mayor España, escena que representaba la recepción que daban los pueblos indígenas al conquistador español. Grandes odiseas vivieron los conquistadores a su paso por el territorio de los actuales estados de Nayarit y de Sinaloa, algunos con terribles consecuencias, como fue la inundación en Acaponeta, donde fallecieron muchos españoles y sus aliados indígenas, pero el viaje continuó hasta donde se encuentra la actual ciudad de Culiacán, en el estado de Sinaloa. Con estas incursiones por Sinaloa y el retorno a Tepic concluyó la etapa de la conquista para dar paso a la colonización. En ese momento se llegó la hora de la sesión solemne por el Cabildo de San Sebastián de Concordia y nosotros, todos los cronistas, eran las 12 del día 20 de enero de 2018. Ya para entonces, ahora sí se encontraba lleno la sala de cabildos. Gracias, muchísimas gracias. Continuamos con esta crónica el próximo viernes. Nos vemos.